Este libro es considerado la Biblia de la ingeniería química. Es el manual de Perry del ingeniero químico. Y durante muchas generaciones, tener este libro en tu biblioteca es un signo de que realmente eres un ingeniero químico. Pero en este video te quiero tratar de demostrar por qué este libro hoy se encuentra obsoleto. Y no es por las razones que podrás pensar acerca de los cambios tecnológicos o de obsolescencia del conocimiento, porque este libro ha sido actualizado y hoy se sigue editando, aunque en formato electrónico. A lo que me refiero es que la ingeniería ha cambiado, el ingeniero ha cambiado, y el paradigma bajo el cual se escribió este libro ya no es el paradigma del ingeniero, en particular no es el paradigma del ingeniero químico que existe hoy en día. Ahora, la pregunta interesante es, si el ingeniero ha cambiado, ¿las facultades de ingeniería han cambiado también? Pues bueno, si ese tema te interesa, quédate conmigo porque de eso es de lo que voy a hablar. Antes de la masificación del Internet, este tipo de manuales eran muy populares. Y bueno, estos manuales básicamente se trataban como de libros enciclopédicos que podían ser en un tomo como este o en varios tomos, donde estaban los conocimientos fundamentales de cualquier carrera o cualquier área del conocimiento. Entonces, por ejemplo, en este libro estaban los conocimientos que se consideraban fundamentales para cualquier ingeniero químico. ¿Y esos conocimientos cuáles eran? Pues bueno, este libro básicamente lo que traía era capítulos acerca de operaciones unitarias. Y grábate ese nombre porque más adelante te voy a decir de qué se tratan las operaciones unitarias. Entonces, por ejemplo, si yo quería saber algo de destilación, que es una operación unitaria de la ingeniería química, pues lo que hacía era buscar el capítulo de destilación de este manual, y ese capítulo sería básicamente una monografía escrita por expertos en el tema y donde hablarían de todo lo mínimo que necesito saber de destilación. Estos manuales no estaban dirigidos a los estudiantes, sino a los ingenieros ya graduados. En el caso del ingeniero químico sería como un ingeniero de planta que en algún momento de su vida profesional necesitaba repasar o necesitaba buscar algo relativo a destilación, abría el manual, buscaba lo que necesitaba y con el conocimiento de este manual ya podía por lo menos tener un punto de partida o de arranque para solucionar el problema que tuviera entre manos. Pero bueno, lo que afirmé a principio del video es que este tipo de conocimiento ya se encuentra obsoleto, y no porque la operación de destilación haya desaparecido, sino porque lo que hace un ingeniero en su día a día ya no es igual que lo que hacía cuando se creó este manual. Y para demostrarte eso me voy a apoyar en algunos artículos relativos al tema. O sea que quédate y continuemos hablando del tema. Para entender el paradigma de la ingeniería química, primero veremos algo de historia. Y esto no es VisualPolitik. A finales de los años 70, un ingeniero muy reconocido llamado Olaf Haugen daba una conferencia ante el Instituto Americano de Ingenieros Químicos, AICHE por sus siglas, donde reflexionaba acerca de las 7 primeras décadas de la ingeniería química. Y es que la ingeniería química nació por allá a principios del siglo XX como una hija del matrimonio entre la ingeniería mecánica y la química. Un ingeniero químico básicamente se pensaba que era como un ingeniero mecánico, pero que tenía conocimientos de química. Y es que en aquella época se dio un desarrollo acelerado de la química industrial. Se empezaron a fabricar químicos a gran escala para las diferentes necesidades de una población creciente. Empezaron a crecer los químicos como los fertilizantes, como el petróleo, las gasolinas, los combustibles, y también se venía el desarrollo importante de los plásticos. Entonces el primer paradigma, el paradigma fundacional de la ingeniería química, es el de la química industrial.
el de la producción de productos químicos a gran escala. Y un ingeniero químico era una persona que trabajaba en una planta de manufactura de productos químicos y que tenía muchos conocimientos de ingeniería y un poco de conocimientos de química. Bueno, rápidamente surgió un nuevo paradigma que fue el de las operaciones unitarias. ¿Y qué son las operaciones unitarias? Por ejemplo, cuando se va a procesar el petróleo crudo, una de las primeras etapas en su procesamiento es separarlo en diferentes fracciones por puntos de ebullición. Entonces están las fracciones livianas de bajo punto de ebullición, como los gases, como el gas natural, el gas licuado. Están las fracciones intermedias, como las gasolinas, y están las fracciones pesadas, como el gasoil o como el asfalto, entre otros. La separación del petróleo en estas fracciones se realiza en un equipo llamado, o en varios equipos llamados, torres de destilación. Por tanto, la destilación o la separación por puntos de ebullición es una operación unitaria de la ingeniería química. Y así existían muchas otras, como por ejemplo el cambio de composición a través de una reacción química se hace en un reactor químico. Entonces el reactor químico es una operación unitaria de la ingeniería. O también, por ejemplo, cambiar la temperatura de una corriente, calentarla, enfriarla, se realiza en intercambiadores de calor. Entonces el intercambio de calor es una operación unitaria también de la ingeniería química. Y así el ingeniero químico se volvió en aquel ingeniero que estudiaba las operaciones unitarias. Saltando algunos años más adelante, surge un paradigma que acompañaría a este, que es el del diseño de procesos. Entonces, a este paradigma, el del diseño de procesos, junto con las operaciones unitarias, lo voy a llamar el paradigma del ingeniero de procesos, porque un ingeniero químico era un ingeniero que desarrollaba, que ponía a punto, operaba y optimizaba procesos químicos. El ingeniero químico era un ingeniero de procesos. Y este paradigma es el que dominó incluso hasta cuando yo estudié la carrera, a finales de los años 90. Luego vino el desarrollo de otros conocimientos, como por ejemplo, notablemente, los fenómenos de transporte, que le daban un poco más de trasfondo químico a todo este desarrollo de las operaciones unitarias, pero básicamente este conocimiento estaba al servicio de este paradigma del ingeniero de procesos. Sin embargo, en los años 90, por ahí cuando escribían este artículo es de 1994, se daban cuenta de que había cambios importantes que se estaban dando tanto en la profesión del ingeniero como en la industria química. En cuanto a la profesión del ingeniero, se estaban dando cuenta de que el ingeniero químico ya no solamente era un ingeniero de procesos, sino que había ingenieros químicos que trabajaban en los laboratorios, bien sea en el desarrollo de nuevos productos o en el control de calidad. Había ingenieros químicos que trabajaban en compras o en ventas. Había otros que trabajaban, por ejemplo, en gestión ambiental o en gestión de calidad. Y finalmente había ingenieros químicos que trabajaban en las áreas más administrativas de la empresa. Es común que el CEO o el presidente de una compañía química sea un ingeniero químico. Entonces, para estos nuevos cargos, los ingenieros requerían el desarrollo no solo de estas habilidades duras, de este conocimiento de las operaciones unitarias, sino también de las llamadas habilidades blandas, de las que voy a hablar más adelante. Por otra parte, la industria química también se estaba transformando. Ya no solamente hablábamos de productos químicos a gran escala, conocidos con el nombre de commodities, sino que también se estaban desarrollando, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, las especialidades químicas, que eran productos, como lo dice su nombre, más especializados, que se desarrollaban para una función específica y que se fabricaban en una escala más pequeña, como las pinturas, los adhesivos, los ingredientes alimenticios, los productos farmacéuticos, entre muchos otros. Entonces, para el desarrollo de este otro tipo de productos, y cuando el énfasis ya no estaba tan puesto en el proceso, sino en el producto, el ingeniero químico necesitaba otra serie de habilidades que no estaban comprendidas
en el paradigma del ingeniero de procesos. Y la pregunta es, ¿cuáles son esas otras habilidades? Además de todo lo anterior, sobre todo en la época en que yo estaba haciendo la carrera, a finales de los 90, estaba entrando un tercer cambio en la industria química y en la profesión de la ingeniería química, y era la entrada de la biología al mundo químico, es decir, la entrada de la biotecnología. Entonces la pregunta importante es, ¿cuáles son las habilidades en que debía formarse al ingeniero químico para poder, digamos, cubrir este mundo profesional al que ahora se estaba enfrentando? Pues bueno, vamos a comenzar por las habilidades blandas y para eso me voy a apoyar en otro artículo. Te recuerdo que estos artículos te los voy a dejar en la descripción para que los puedas leer. Saltemos ahora unos años adelante, nos encontramos ahora en el año 2000 y en este artículo de varios autores, pero uno de ellos bastante conocido, que es Richard Felder, un profesor muy importante de ingeniería y quien es autor además de uno de los libros de balances de masa y energía más conocidos. Hablaban del futuro de la educación en ingeniería y cuál era la visión del ingeniero que se necesitaba para el siglo XXI. Entre otros temas hablan de las habilidades blandas, las cuales voy a enumerar, no voy a discutirlas, pero recuerda que este artículo te va a quedar enlazado en la descripción por si quieres leerlo. Entonces, ¿cuáles son las habilidades blandas que necesita el ingeniero químico del siglo XXI? Y yo diría que no solo el ingeniero químico, sino cualquier profesional. Entonces tenemos aprendizaje independiente, aprendizaje interdependiente y habilidades de aprendizaje de por vida. Solución de problemas, pensamiento crítico y creatividad, no es sorpresa para nadie. Tampoco es sorpresa, habilidades interpersonales, habilidades de grupo y de trabajo en equipo. Habilidades de comunicación, obviamente. Vean esta que importante. Habilidades para evaluar a otros y para autoevaluarse. Integración del conocimiento disciplinar y finalmente esta que es vital, gestión del cambio. Entonces, la pregunta importante es si te estás formando para ser un profesional en ingeniería en particular o cualquier profesional, ¿estás siendo formado en estas habilidades? Pues te cuento que a mí no me formaron en estas habilidades. Y ese fue el primer gran choque que tuve al llegar al mundo laboral, porque a mí las habilidades duras, las matemáticas, las físicas, las químicas se me daban muy bien, las operaciones unitarias las dominaba, pero esta parte de las habilidades blandas me costaba más. Y me costó mucho trabajo desarrollarlas, me costó años de esfuerzo para poder mejorar mi perfil profesional. Y hoy en día yo diría que son vitales, incluso suelen ser más importantes que las habilidades duras. Entonces esto es una pregunta importante que te tienes que hacer. Ahora vamos a pasar a cuáles son ya los conocimientos más específicos que requieren la industria química de hoy. Vamos a saltar ahora al año 2006, es decir, hace 20 años. Y en este artículo llamado Una visión del currículo del futuro, se discute cuál es la formación que deben recibir los ingenieros químicos para esa industria química actual. Esa industria química que en esta época la veían como la del futuro, pero ya para nosotros es la actual. Entonces vamos a mirar dentro del pensum o el programa de ingeniería química cuáles son esas nuevas asignaturas que tienen que estar entrando y cuáles son las asignaturas que tienen que estar saliendo o a las cuales hay que dar menos énfasis. Entonces, acá en este artículo se retomaba el cuadro del que hablábamos de Olaf Haugen, aquí está en otra forma, pero recordemos que el paradigma dominante en el momento era el del ingeniero de procesos, es decir, el de las operaciones unitarias y el diseño de procesos. Ahora, en este cuadro vamos a hablar un poco de cuál es la transformación que ha tenido la ingeniería química. Entonces recordemos que hablamos al principio de que la ingeniería química estaba como en la mitad de este eje entre la ingeniería mecánica y la química.
pero muy movido hacia este polo de la ingeniería mecánica. Pues efectivamente ahora se está moviendo más hacia este polo y se está dando un movimiento a la izquierda y de expansión. Aquí se ponen algunas disciplinas que están como en el universo que rodea la ingeniería química, y definitivamente la ingeniería química cada vez está requiriendo más conocimientos de lo que está como hacia el lado izquierdo de esta gráfica, más conocimientos de química, más conocimientos de cerámica, de polímeros, de fluidos, de ciencia de materiales, de bioquímica, de biología. Y el pensum debe reflejar ese tipo de conocimientos. ¿Cuáles son los conocimientos que están ya como con menos énfasis? Los relacionados con la parte mecánica, con las operaciones unitarias, con el proceso a gran escala, con la ingeniería civil, con la construcción y el diseño de plantas. Cada vez los ingenieros químicos se están dedicando menos a eso. Entonces, bueno, para este nuevo paradigma y para entender específicamente las acciones que las universidades tenían que tomar en aquel entonces, ¿cuáles son los puntos clave? Y este autor nos da 3 puntos clave. Lo primero es un énfasis en las transformaciones a escala molecular, es decir, entender más la química, la biología. Aquí entran también los fenómenos de transporte que ya se venían estudiando y los diferentes cambios físico-químicos. La físico-química también es fundamental ahí. Segundo, las descripciones en múltiples escalas. Recordemos que el ingeniero químico ya no se preocupa solamente por la fabricación de estos productos en cientos de miles de toneladas, sino que ahora trabaja en empresas que fabrican productos en el orden de las toneladas o incluso de los kilos, productos súper especializados. Y el tercer punto es la síntesis y el análisis de sistemas. Ya no se piensa solamente en el proceso químico, claro está, sino en el sistema, en todo lo que rodea el proceso. Entonces, por ejemplo, la comunidad que rodea una empresa es parte del sistema, el medio ambiente es parte del sistema, las relaciones públicas, las comunicaciones son parte del sistema. Entonces, ahora los ingenieros se tienen que preocupar por todo eso, por todo un sistema, y más en el mundo de las redes sociales, donde todo es conocido, donde todo se comunica. Es muy importante tener esa visión de sistema. Posteriormente, el autor nos da como propuestas de cuáles son los cambios en un pensum para poder lograr estos objetivos que se buscan. Bueno, y básicamente es como lo que venimos hablando. Primero, un énfasis más en las ciencias moleculares, en la química. Si ya se estudian química general y orgánica, ahora estudiar química inorgánica. Un énfasis en la biología, estudiar bioquímica, microbiología, biología. En la termodinámica, ir más hacia el lado de la fisicoquímica, de la mecánica estadística, la termodinámica estadística, de la termodinámica del equilibrio y quizá también la del no equilibrio, aunque yo creo que eso sería más como para un doctorado. Por otra parte, el análisis en múltiples escalas, cambiar el énfasis del diseño del proceso a hacer énfasis en el diseño de productos. Por otra parte, también estudiar las interfaces, lo que pasa en la escala más pequeña, y ser capaz de hacer el escalado de la fabricación de un producto desde los gramos, desde lo que pasa en el beaker, lo que hace el químico puro, hasta la planta industrial, que pueden ser kilos, toneladas, cientos de toneladas o miles. Finalmente, por otra parte, está toda esa parte de entender los sistemas, de entender el mercado, de entender el entorno, la comunidad, el medio ambiente. Y todos estos elementos, requieren gran flexibilidad, porque aquí hemos mencionado muchas cosas, pero no todas se pueden incluir en un pensum a la vez, o la carrera duraría 20 años. Entonces debe haber mucha flexibilidad en cuanto al camino que el estudiante puede ir escogiendo. Por otra parte, también veo mucho el énfasis en hacer proyectos. Y eso lo veo más enfocado al desarrollo de habilidades blandas, porque el trabajo en proyectos requiere todas estas habilidades que habíamos
mencionado. Bueno, todo eso está muy bien, pero aquí viene la pregunta del $1.000.000. ¿Sí están siendo formados los ingenieros de esta manera? Y la respuesta es mezclada, porque yo sí veo un cambio importante en los pensum de ingeniería química, en mi estudio poco científico de los diferentes pensum. Sí he visto un cambio importante en el enfoque que se está dando y va en el camino correcto, en el camino de dar un énfasis más grande a lo molecular, a la química, y menos énfasis a lo mecánico, al proceso a gran escala. Entonces, creo que es positivo. Veo que el cambio se ha dado más rápido en la esfera anglosajona, especialmente en Estados Unidos. Las facultades de Ingeniería Química de Estados Unidos entendieron este mensaje y han cambiado rápidamente hacia ese modelo. Un modelo más de proyectos, un modelo más enfocado en la química, en lo molecular. En las facultades de Latinoamérica, y yo diría de Iberoamérica, porque también miré algo de España, me parece que hay más resistencia. Y nos resistimos a seguir pensando en el ingeniero de procesos y en las operaciones unitarias. Pues bueno, si tú crees, si te estás formando y crees que aún no se ha dado el cambio de paradigma en tu facultad, ¿qué puedes hacer? Aparte de pedirles que cambien el pensum, que no lo van a hacer. Bueno, lo primero que puedes hacer es, en la parte de habilidades blandas, lo que yo te diría es que, bueno, hay literatura del tema, pero esto no es lo que recomiendo. Leer un libro de negociación no te hace un buen negociador al otro día. La negociación se aprende en la práctica. Las habilidades blandas no se aprenden estudiando, se aprenden practicando. Entonces, yo lo que te recomendaría es que si estás en la universidad, en un edificio cercano al edificio donde estudias, deben estar las facultades de administración, de comunicación, de todas estas disciplinas dirigidas más a la persona y menos a la materia, como la ingeniería. En estas facultades deben tener cursos donde te puedes inscribir para practicar estas habilidades blandas. Entonces inscríbete en un curso de esos y ahí vas a ampliar tu horizonte, vas a conocer otra gente y seguramente te vas a divertir a la vez. Entonces, es una buena acción que puedes tomar. Si ya estás en la industria, igual, en las universidades hay cursos de extensión donde puedes estudiar estas cosas. Te recomiendo que sea presencial, no hacer cosas virtuales. Virtual puede funcionar en última instancia, pero es mucho más efectivo este tipo de formación cuando se hace presencial. Entonces, en la parte de habilidades blandas es lo que te recomiendo, perdón. En la parte de habilidades duras es mucho más fácil en mi concepto y no te preocupes porque, por un lado, cuando se está en la empresa, los primeros años de tu experiencia laboral son formativos. Entonces ahí vas a aprender los conocimientos específicos que necesitas. Por otro lado, existen libros como por ejemplo este que ya tiene un enfoque diferente. Este libro, por ejemplo, tiene un enfoque más sistémico de los procesos, se basa en una jerarquía del diseño de procesos y le quita el énfasis a la operación unitaria. Este tipo de cursos, junto con los software de diseño que existen hoy en día, como los mencionaba, como por ejemplo el HYSYS Process o el Aspen Plus, con ese tipo de herramientas te puedes formar mucho más fácil en esta nueva mentalidad más enfocada en la parte química y menos en la parte mecánica. Por otra parte, también existe literatura específica cada vez más enfocada en la parte molecular. Obviamente está la parte de química, de bioquímica, que existen textos fantásticos muy grandes acerca del tema, pero también están estos textos cada vez más que hablan del diseño del producto, que es un énfasis más grande que se tiene en la ingeniería química hoy en día y que te hablan de cuáles son las habilidades que debe tener el ingeniero químico de hoy en día para poder desarrollar este tipo de productos que se necesitan más especializados, que se fabrican en menor cantidad y donde ya la optimización de un proceso continuo no es tan importante. Entonces, aquí también hay una herramienta invaluable que te puede servir para ponerte al día
en el mundo de la ingeniería de hoy. A propósito, te quiero decir que este libro yo lo leí después de que me gradué, cuando tuve mi primera experiencia laboral, que fue en diseño y desarrollo de productos, y me sirvió un montón en ese momento. Entonces, bueno, eso era lo que quería decirte en este video. Por favor, dime en los comentarios qué piensas, si estás de acuerdo o si estás en contra de lo que estoy diciendo, que también es válido. Y si no estás en el mundo de la ingeniería química, dime cuál es tu profesión y cuáles son los paradigmas que estás viendo que están cambiando ahora en tu profesión. Ok, que tengas un feliz resto de día, de semana y de mes. Gracias y hasta pronto.